estamos viviendo en una época muy diferente, una época muy difícil. Y realmente esta es una era en la que las generaciones que están viviendo hoy nunca experimentaron antes. Entonces, va a tomar tiempo para entender cómo podemos manejar o navegar esta situación, las circunstancias que enfrentamos hoy. Y porque no tenemos experiencia. Y entonces estamos aprendiendo cada momento cómo podemos movernos en este momento. Y probablemente, sin duda, todos de ustedes tienen un poco de temor. Nosotros, yo con mi esposa y mis hijos, tenemos un poco de temor también. Nosotros vivimos en un mundo, no es nuestro país original. Y también existimos muy lejos de nuestra familia, nuestros padres, nuestros hermanos, los abuelos. Y estamos luchando, seguimos luchando con el idioma todavía. Si estuvimos en nuestro país original, podemos anticipar cómo la gente va a reaccionar. Pero acá no entendemos, no podemos anticipar porque el gobierno es diferente. Entonces hay mucha ansiedad para nosotros. Entendemos que ustedes están experimentando algo similar, están experimentando las mismas emociones, pero probablemente en un sentido diferente, porque es algo específico a la situación suya. Por ejemplo, hay muchas personas que no pueden trabajar en este momento. Entonces están preguntando o tienen temor cómo pueden sobrevivir esta situación. Si no tienen dinero o no están recibiendo dinero por el trabajo, por la falta de trabajo, ¿cómo pueden comprar la comida por la familia? Y sí, es una situación, circunstancia difícil y va a traer ansiedad. Entonces yo quiero compartir una perspectiva diferente. Quiero, quiero contestar algunas de las preguntas o las dudas. Nosotros estamos recibiendo muchas preguntas de nuestros amigos. Y la pregunta común es, si Dios es bueno, ¿por qué esto está pasando? ¿Y por qué hay personas que están sufriendo, muriendo y están enfrentando tiempos difíciles? Y primeramente tenemos que entender quién es Dios y quién somos nosotros. Y tenemos expectativas. Cuando usamos la palabra bueno o bien, lo usamos de una manera para decir lo que está bueno para nosotros es cuando recibimos lo que queremos. Yo quiero más dinero para vivir un poco más fácilmente. O yo quiero esta cosa para tener una vida fácil. A nosotros este es bueno. O usamos la palabra para decir la falta de sufrimiento. Cuando algo es bueno es porque no hay sufrimiento. Pero este es al contrario de Dios. Si Dios es Dios y Él creó todo el mundo, Él puede definir lo que es bueno para nosotros. Y tenemos que entender tres cosas. Primeramente es el pecado. El pecado entró al mundo y todos de nosotros somos pecadores. Y por el pecado la vida es más difícil. Cuando Dios creó el mundo,
lo creó de una manera perfecta. Pero cuando el pecado entró también las enfermedades, entró la muerte. Entonces, este es un resultado del pecado. Quiero leer un versículo para ustedes en Romanos. Romanos es en el Nuevo Testamento, un poco después de los Evangelios. Hay los Evangelios, el libro de Hechos, y llegamos a Romanos. Y el versículo es Romanos 5:12. Dice por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaran. Este está hablando de Adán, el primer hombre, y significa que a través de la acción de él con su esposa entró el pecado. Y el pecado está impactando la vida que tenemos hoy. La vida va a ser difícil por el pecado. Este es el primer punto. Pero segundo, leemos en la palabra, en la Biblia, que vamos a enfrentar las pruebas. Hablando a los creyentes, Santiago escribió una carta, y en Santiago capítulo 1, versículos 2 hasta 12, él dijo, va a enfrentar pruebas. No, él no dice si hay pruebas, no, él dice hay pruebas. Y entonces entendemos que la vida va a ser difícil otra vez. Pero si seguimos en este capítulo, en estos versículos, entendemos que por los creyentes, esta es una manera en la que Dios está perfeccionando una persona. Él está usando las pruebas para desarrollar carácter bueno. Y como la paciencia, dice el versículo 3, está desarrollando la paciencia hasta el punto en lo que la persona llegó a ser una persona perfecta. Entonces hay un propósito por esta prueba. Y sabemos que en este momento, cuando enfrentamos las pruebas, después, cuando hacemos una reflexión, crecemos. Podemos crecer a una persona mejor. Y Dios está usando este momento para confirmar o transformar la persona a la imagen de su Hijo. Y por fin también, Él está usando este momento para capturar la atención de las personas. Y Dios quiere que nosotros enfocamos en Él. Vemos esto en las historias del Antiguo Testamento. Él usó las pruebas para capturar la atención, para poner la perspectiva en Él. Es lo mismo acá. Que Dios está usando este momento para ganar nuestra atención. Y vemos en el libro de Job, en el Antiguo Testamento, fue un hombre muy recto, un hombre muy justo, y él tenía una familia muy grande. Tenía muchos animales, las vacas, los caballos, muchos siervos. Y Dios permitió a Satanás a tomar todo. Aparte de la vida de él, Job sigue viviendo. Pero perdió toda su familia, todas sus riquezas. Y este momento puede capturar la atención de Job y sus amigos. Creo que es lo mismo acá en este momento. Este es un momento para poner nuestra visión, nuestra perspectiva, nuestra atención en Él, en el Dios que es sobre todo en este mundo.
Entonces, si Dios está capturando nuestra atención, ¿cómo podemos responder? Y si estamos honestos, tenemos que admitir que no estamos enfocando en Él. Y yo puedo decir lo mismo para mi vida. Y esta situación tan difícil puede revelar quién somos, quién soy yo. Y durante este tiempo de cuarentena yo puedo tomar el tiempo para hacer una reflexión sobre quién soy. Y mi reacción a esta prueba, a la cuarentena, por ejemplo, reveló que yo estoy confiando en mi propia obra. Y cuando anunció por la primera vez una cuarentena, yo pregunté, ¿cómo podemos vivir? ¿Cómo podemos comprar nuestra comida? Y yo tengo 3 hijos que necesitan crecer, necesitan vivir. ¿Y cómo podemos seguir en la vida? Pero este fue porque estoy confiándome, no estoy confiando en el plan de Dios. Y tuve que admitir que mi vida a veces, muchas veces, es muy lejos de Él. No estoy enfocando en Él. Y es lo mismo para nosotros, para todos de nosotros. Confiamos en nuestra familia, confiamos en nuestros amigos o confiamos más en el gobierno. No confiamos en el plan, en la voluntad de Dios. Pero Dios quiere que nosotros miramos a Él, que confiamos en Él a través de la obra de su Hijo. Y con esto podemos tener paz. Y miramos en la Biblia que podemos tener paz. Y voy a leer un salmo, un versículo de los salmos, de Salmos 29, versículo 1. Salmo, capítulo 29, versículo 11. Yo dije 1, es versículo 11. Dice, Dios dará poder a su pueblo. Dios bendecirá a su pueblo con paz. Este es un salmo del rey David. Entonces él está hablando de Israel en este momento. Pero podemos aprender de este pasaje que Dios es un Dios de paz. Vemos esto también en los evangelios, en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, en el Nuevo Testamento. Porque Jesucristo, cuando Él vino, Él habló de la paz. Y en Juan 14, 27, Él dijo, cuando yo salgo de este mundo, voy a dejar mi paz. Estas son mis palabras. Pero Él dijo esto y puede confirmarlo en la Biblia si quieres. Pero si miramos a Mateo 10, entendemos que la paz en lo que Jesucristo está hablando es una paz diferente que nosotros anticipamos, o que Israel anticiparán también, las personas de Israel anticiparán. Entonces, ¿qué tipo de paz podemos tener? Primeramente es una confianza en Él, una confianza en sus obras. No importa la situación. Si es una situación tan difícil, una situación tan fácil, tenemos la misma paz en Él. Este no es algo de las emociones, y es algo real, que es algo que está basada en las promesas de Él. Si leemos la Biblia, podemos ver que Dios es fiel. Cuando Dios puede dar una promesa a las personas, Él lo cumplió.
Es lo mismo para nosotros. Él ya se aprobó su mismo como una persona fiel. Entonces nosotros podemos confiar en este carácter de Él. Entonces cuando Él dice que las pruebas van a venir para nuestro bien, podemos confiar que esta prueba es para nuestro bien. Es para desarrollarnos, para crecernos. Es como la disciplina de un padre, por ejemplo. Y a veces tenemos que disciplinar a nuestros hijos y están luchando o peleando, entonces sacamos el juguete o algo y decimos no puedes jugar con este juguete por el día o cualquier cosa, por ejemplo. Este es algo difícil por el hijo. El hijo no quiere recibir disciplina, pero la disciplina es para guiar el hijo. Es lo mismo con las pruebas para las personas. Y también es paz en lo que podemos confiar que no importa lo que va a pasar, mi futuro está seguro en Él, si creo en Él. Y Dios nunca cambia y siempre es igual, pero el mundo siempre cambia. Entonces, si nuestra confianza es un Dios estable, nosotros podemos tener paz estable también. ¿Por qué? Porque no es basada en las circunstancias de hoy que cambian, está basada en la confianza que Dios va a cumplir su obra. Y si me muero hoy, yo sé que voy al cielo. ¿Por qué? Porque la Biblia explicó la manera para llegar al cielo. Tengo esta confianza. En el mismo sentido, si durante esta situación, durante la cuarentena, por ejemplo, es muy difícil, pero yo tengo paz porque yo entiendo cuando esta prueba termina, Él va a usarlo para desarrollarme. Es para mi bien. Entonces, esta es la paz que podemos tener. Este puede provocar una pregunta más. ¿Cómo podemos recibir esta paz? ¿Cómo podemos experimentar la paz de Dios? Y necesitamos entender algunas cosas. Primeramente es el pecado. Ya hablé un poquito del pecado antes, cuando yo leí Romanos 5:12 y hablé de Adán y el pecado entró en el mundo. Pero Romanos 3:23 dice que cada persona, cada uno de nosotros pecamos. Todos son pecadores. Este incluye yo, mi familia, mi esposa, mis amigos, cualquier persona es un pecador. Pero Dios no puede estar en la presencia de pecado porque Él es santo. Él es perfecto, no tiene pecado. Entonces, si nosotros tenemos pecado, ¿cómo podemos enfrentar, cómo podemos estar en la presencia de Dios? Tenemos un gran problema. Bueno, ¿cuál es el pecado? El pecado es cualquier cosa que es al contrario al carácter de Dios. Por ejemplo, Jesucristo habló en un sermón muy grande en Mateo 5, 6 y 7. Y allá él hizo muchas enseñanzas. Por ejemplo, compartió los mandamientos. Él dijo que antes las personas escuchaban que no pueden matar a alguien. Pero
Él fue más allá para ampliar esta ley, este mandamiento. Y Él dijo, si nosotros tenemos odio contra alguien o nos enojamos contra alguien, este es como matar a la persona. Es más difícil. Y yo no puedo hablar para ustedes, pero para mí me enojó muchas veces por día. Este solo es un pecado y yo lo hago como 4 o 5 veces por día. Este es pecado. Y tenemos que recordar el estándar es Dios, no es otras personas. Yo no puedo decir, bueno, yo soy mejor persona que esta persona, este amigo. No, al contrario, el estándar es Dios. Y yo no puedo decir soy mejor que Dios, porque Dios o Jesucristo también son perfectos y yo no soy perfecto. Este es el problema común para cada uno de nosotros. Tenemos pecado, pero hay una reacción con esto. Hay una posibilidad de estar en la presencia de Dios. Primeramente es creer en Jesucristo. Y Romanos 10:9 dice, si confesamos que Jesucristo es el Señor, podemos ser salvados. Y esto significa que entendemos que nosotros no podemos pagar por nuestro pecado. Romanos 6:23 dice que el pecado requiere la muerte. Requiere la muerte de nosotros. Y para cubrir este pecado requiere un sacrificio de alguien perfecto. Pero nosotros no somos perfectos. Pero Jesucristo es perfecto. Por esto Él murió en la cruz. Porque Él puede ser un sacrificio perfecto para cubrir nuestros pecados. Si nosotros confesamos que Él es el Señor y creemos esto en nuestros corazones, podemos ser salvados. Y no es creer solamente que Él existió. Y vemos en Santiago, creo que es 5, que los demonios también creyeron que Dios vive o creyeron que Jesucristo vive. No, es una dedicación de la vida a Él. Es doblar del mundo y confiar en Él. Y podemos hacer esto cuando nos arrepentimos. Tenemos que tener arrepentimiento. Y voy a leer primero de Juan. Juan escribió muchos libros en el Nuevo Testamento, pero este es diferente que el Evangelio. Hay un Evangelio que habla de la vida de Cristo, pero también él escribió 3 cartas que están nombrando con su nombre. Primera de Juan, segunda de Juan y tercera de Juan. Y en primera de Juan, capítulo 1, versículos 8 y 9, leemos esto. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, confesamos nuestros pecados a Él y tenemos confianza que Dios va a perdonar nuestros pecados.
porque ya está cubierto con la sangre, con la muerte de Jesucristo. Él ya lo pagó. Entonces confesamos nuestros pecados y confesamos que Él es el Señor. Y con esto podemos tener la paz. Y esta paz no está basada en las circunstancias. Y Él no dijo que vamos a tener una vida perfecta, una vida sin sufrimiento. Al contrario, vamos a tener una vida difícil todavía. Pero tenemos paz que nuestro futuro es seguro en Él. Que cuando morimos, vamos a morir y vamos a llegar al cielo. Primera de Juan 5:13 dice: yo escribo estas cosas para que ustedes puedan entender o puedan saber que tienen vida eterna. No hay duda. No debemos temor el futuro. Tenemos confianza que Dios va a cumplir sus promesas. Estamos esclavos al pecado y estamos esclavos a las maneras del mundo. Confiamos más en el mundo que otras cosas. Pero cuando confiamos en Dios, este puede traer paz a nuestras vidas. Porque no estamos confiando en el mundo, estamos confiando en Él. El hombre, la persona que ya se aprobó a sí mismo como una persona fiel. Entonces, en este momento, esta situación difícil con la coronavirus, y yo creo que Dios quiere que nosotros prestamos atención a Él. Y si quieres hablar más sobre este tema, quieres saber más o quieres estudiar la Biblia, voy a compartir mi correo electrónico acá y puedes mandarme un mensaje, una carta o pregunta y podemos charlar. Y es mejor charlar con personas cara a cara. Pero yo vivo en mi parte del mundo y posiblemente vos vives en otra parte y podemos charlar por lo menos. Y si queremos continuar, yo puedo ponerse a usted en contacto con otra persona en su ciudad, su zona del mundo. Gracias por tu tiempo, gracias por compartir conmigo. Y yo espero que estas palabras, las palabras de Dios, pueden darse a usted paz. Paz que viene solo de Dios, el Dios quien es sobre el mundo. Gracias. Bendiciones.